apreciados amigos, que Dios les bendiga. Un gusto poder estar nuevamente en sus hogares con su programa Mensaje de Amor. Hoy queremos tratar un tema asimismo fundamental para la vida cristiana. Se ha escuchado mucho decir la gente que existen 3 personas distintas y un Dios verdadero. Si analizamos esto, nosotros se nos forma un problema que a veces no se entiende. En ocasiones dicen que Jehová es el papá, que Jesús es el hijo y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice al respecto, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero aquí la autoridad es la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que realmente la palabra de Dios dice? Si en este momento nosotros le preguntamos a un entendido en las Escrituras que tenga esta fe de 3 personas distintas y un Dios verdadero, le vamos a decir: ¿quién es Jesús para usted? Indudablemente que nos va a decir que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero si le preguntamos directamente al Señor Jesucristo por medio de su palabra, vamos a decir: Jesús, ¿quién eres tú? ¿Eres el primero, eres el segundo o eres el tercero? ¿Sabe qué nos va a contestar el Señor a través de su palabra? Él va a decir: yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Jesús o a los hombres? Interesante tema. Entonces vamos a ver por la Biblia que Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. ¿Le parece cosa difícil, increíble creerlo? Pues vamos viendo por la Biblia. ¿Qué dice Deuteronomios capítulo 6 y el verso 4? Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En base a este texto de la Biblia, nosotros encontramos que no existen 2 dioses, tampoco existen 3. Hay un solo Dios verdadero. Eso es un mandamiento contundente que la Escritura lo dice. Existe un solo Dios. Mire, en Deuteronomios capítulo 32 y el verso 39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Eso está en Deuteronomios 32, 39. Dios no reconoce otro Dios. No hay ningún Dios conmigo. Existe un solo Dios. Ahora bien, si nosotros pasamos a investigar por medio del profeta Isaías, nos da muchas definiciones importantes sobre este tema. Entre uno de los pasajes maravillosos, dice: pídanme señal. Pero como nadie le pidió una señal, él dice: yo mismo os daré una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y a este hijo le pondrás por nombre Emmanuel. Eso dice la Escritura a través del profeta Isaías. Ahora bien, pero ¿cómo es que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento? Si nosotros escudriñamos las Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 1, allí vamos a encontrar, a partir del verso número 18, donde dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada con José, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Concibió y luego dio a luz, igual que cualquier mujer. Dio a luz cuando se cumplió los 9 meses de embarazo, y ese niñito que nació, que lo tuvo en sus brazos,
es nada más ni nada menos que Emmanuel. Se cumplió la escritura, la profecía dicha por Isaías, que ese niñito era Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero, ¿cómo puede ser posible que Jesús sea Dios? Para los hombres, ciertamente, a veces se torna imposible creerlo, pero para Dios no hay nada imposible. Porque Él prometió, Él dijo, yo mismo iré y los salvaré. En el libro de Isaías 43 y el verso número 10 dice, ustedes son mis testigos. ¿Quién dice? Dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcan. Mire, el Señor escogió un siervo, el Cordero de Dios, con un propósito. El primer propósito fue para que me conozcas, para que creas y para que entiendas que yo mismo soy. Jehová del Antiguo Testamento y Jesús del Nuevo Testamento es el mismo. ¿Para qué? Para que me conozca, para que creas y para que entiendas que yo mismo soy. Ahora, si nosotros escudriñamos la Biblia ya en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar en Romanos capítulo 9 y el verso número 5, donde su palabra dice, ¿de quiénes son los patriarcas? ¿Cuáles son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Termina diciendo su palabra. Entonces, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Hay mucha gente que no lo consideran al Señor Jesús como el verdadero Dios. Pero si escudriñamos, seguimos estudiando la Biblia, nosotros vamos a encontrar en Tito capítulo 2 y el verso 13, allí dice la palabra del Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el gran Dios y Salvador. Si consultamos, le preguntamos nosotros al apóstol Pedro, que fue aquel hombre que estuvo tan cerca del Señor, que lo conoció, que lo tocó, lo vio, anduvo con él. En su segunda carta, en el capítulo 1 y el verso 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso dice Pedro, dice que Jesús es Dios y es Salvador. Ahora, uno de los discípulos más joven, como fue el apóstol Juan, que estuvo con él, el que estuvo más cerca, el que estuvo recostado al pecho de él, le preguntan y él expone lo que cree, lo que sabe, lo que es. Si nosotros le preguntamos al apóstol Pedro el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5 y el verso número 20, allí dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Para qué? Para darnos entendimiento. Y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No pueden haber dos verdades distintas. No pueden haber dos dioses diferentes. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso es que a Él están sujetos ángeles, principados y potestades. Están sujetos a Él. Y toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, pero ¿cómo nosotros podemos estar ciertísimamente seguros de que Jesús es Dios? Mire lo que dice
En Génesis capítulo 1 y el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo dice? En el principio creó Dios. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Por supuesto que es Dios. Ahora, nos trasladamos al Santo Evangelio según San Juan, el capítulo número 1. Allí vamos a escudriñar un pasaje número 10, el verso número 10. Juan capítulo 1 y el verso 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en Juan 1, verso 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Qué le parece, mi amigo? Pero ¿cómo es posible si Dios es espíritu? ¿Cómo es posible que Dios esté entre nosotros así en una forma de cordero? ¿Cómo puede ser posible? La escritura en Hebreos dice que esa carne, lo que se veía, es el velo de Dios, porque Dios estaba dentro de ese velo llamado carne. Y el apóstol Pablo lo dijo de otra manera: Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Dios estaba dentro de ese velo llamado Hijo. Y Evangelio de Juan 1:14, allí nos habla, si leemos desde el verso 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Apreciados amigos, en este momento queremos darle las gracias por permitirnos estar con ustedes una vez más. Les amamos, les apreciamos en el nombre del Señor Jesucristo. Otro momento estaremos nuevamente en sus hogares con este programa Vida Apostólica. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Crea solamente que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Y fuera de Él no hay otro. Dios les bendiga.